Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, deja mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: están equivocados porque no entienden la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy día seguimos pidiendo como todos los días, sin desfallecer, sin desmayar, por el fin y el término de esta pandemia, de este virus, para que tú, Señor, en tu infinito poder, desaparezcas, aniquiles y fulmines este virus del mundo, de nuestro país. Y también pedimos por todos los enfermos de COVID, por todos aquellos quienes hoy se están recuperando, están internados, están en camas UCI, otros desde sus hogares, como todos los días, viendo la saturación, recibiendo la asistencia médica, otros que necesitan oxígeno y están buscando también una cama UCI. Por todos estos enfermos en diversas circunstancias, te pedimos, Señor, por su recuperación y por la atención a sus necesidades. Y también, como todos los días, encomendamos a los fieles difuntos, a todos los que han fallecido a causa de esta pandemia. Las cifras son alarmantes según el SINADE. Más de 160,000 muertos. Y esa tristeza que ahonda en el corazón, en la mente de sus seres queridos, porque realmente dejan un vacío en el hogar, en el dormitorio, en la mesa, en una parte de la casa donde normalmente solíamos verlos, en el trabajo. Es decir, te encomendamos, Señor, a todos estos tus hijos, para que perdones sus pecados y mucha fortaleza a sus seres queridos. Y también como intención tenemos la cercanía de nuestras elecciones presidenciales, para que demos un voto consciente, un voto que ayude a salir al país adelante. Sé que las circunstancias no son las mejores, como también podemos tener ciertas discrepancias o diferencias entre ambos candidatos, pero sin embargo les comparto lo que la Iglesia nos dice. La Iglesia en la doctrina social condena todo tipo de ideología comunista, socialista, marxista, leninista, maoísta. Son ideologías que lo único que buscan es entrar al poder, no salir de ella, y hacer de los ciudadanos, sobre todo los pobres más pobres, con el pretexto de valerse de ellos y sacar adelante al país. Pero son ellos quienes se enriquecen. No hay en el mundo ningún tipo de socialismo que haya triunfado, que dé oportunidad de derecho a todos
a obtener algo con el esfuerzo que uno tiene, que pone en ganárselo. Es decir, que en estas elecciones sepamos votar y sepamos ver el futuro de sus hijos, de sus sobrinos, de sus nietos, de todos aquellos quienes queremos un Perú mejor a nivel económico, social, político, sobre todo de salud, en el cual la pandemia nos ha castigado tremendamente. Te pedimos también por tu hijo Einer Ángeles Calvo, que descanse en paz y fortaleza a sus seres queridos. El Evangelio del día de hoy nos muestra a los saduceos haciendo una pregunta a Jesús. Nos dice el Evangelio que los saduceos no creen en la resurrección. Y si no hay resurrección, para ellos, ¿para qué preguntar? ¿Para qué incomodar? Sencillamente, como dice el Evangelio, quieren poner a prueba a Jesús. Es una forma de tentar a Dios, y el tentar a Dios no está bien. Dios es Dios y nunca puede ser tentado, tampoco manipulado a nuestros caprichos y quereres. Sin embargo, le dijeron tomando de la ley de Moisés. Y la pregunta es un poco capciosa, pero en el fondo no tiene sentido. Y la pregunta es la siguiente: si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues la ley de Moisés decía lo siguiente: sí, si un hermano se casa con una mujer, muere, la mujer queda viuda, el próximo hermano podía tomarla como su mujer para dar descendencia al hermano ya fallecido. Es la ley de Moisés. Sin embargo, aquí la pregunta va más allá. Eran 7 hermanos, los 7 se casaron con la mujer y ninguno dejó descendencia. Al final, cuando mueran en la vida eterna, ¿de cuál de los 7 hermanos será esposa esta mujer? Ya que los 7 han estado casados con ella. Esta es la pregunta que le hacen los saduceos a Jesús. Sin embargo, como vuelvo a decirlo, si no creo yo en la resurrección, el caso de los saduceos, ¿para qué hacer la pregunta? ¿Para qué incomodar? Y es ahí donde se ve la intención: hacer caer a Jesús, que se contradiga en su enseñanza, sacar de contexto todo aquello que ellos creen que se está pisoteando la ley de Moisés o que Jesús va en contra de la ley de Moisés. Pero Jesús responde de la siguiente manera y nos habla de la vida eterna, de la resurrección de los muertos, lo cual los saduceos no creen. Y nos dice: cuando nosotros moramos, si entendemos bien la Escritura, los hombres y mujeres no se casarán. Seremos como ángeles del cielo. Y es que Jesús, más allá de responder a una pregunta tan terrena, tan mundana, ¿no?, de quién será la mujer si los 7 han estado casados con ella, es como reducir y cosificar la naturaleza propia de la mujer. Es la manipulación de la ley para hacer caer a Jesús, pero a la vez también para hacer notar cómo se puede rebajar la dignidad de una dama, de una mujer. Pues la pregunta tan terrenal, Jesús sale de ese ámbito de caprichoso de ellos, de querer escuchar una respuesta respecto a la resurrección. Por supuesto, la respuesta para ellos seguramente pensarían escuchar: no lo sé, al final los 7 han estado casados y bueno, en la vida eterna
los 7 serán esposos de ella. Tal vez pensaron escuchar esto, pero no. Jesús se remite a la resurrección como una vida de futuro, como una vida donde no se sienten esos deseos carnales de tener por mujer a la esposa de mi hermano. Va más allá de la ley de Moisés y le da su pleno cumplimiento. Y habla de la resurrección. Y es que en la resurrección de los muertos no habrá esa diferencia que aquí en la tierra podremos encontrar frente a cualquier otra pregunta. ¿Qué pasará con un niño abortado? ¿Se salva o no se salva? ¿Qué puede pasar con una mujer que muere en pecado, digamos, de infidelidad, que no se haya casado? ¿Qué pasa con un hombre que tampoco ha recibido el bautismo y toda su vida ha vivido conviviendo y se muere? Tantos casos que hoy día vemos, ¿qué pasa con ellos? ¿Son condenados? ¿Merecerán un día la resurrección? ¿Podrán ser perdonados? ¿Qué pasa con alguien que ha violado a un niño y está preso y muere? ¿Será perdonado aquí en la tierra, que ha recibido una cadena perpetua y lo demás en castigos propios según la ley, que está bien, por el delito cometido? Pero ante Dios tendrá misericordia, ¿se salvará o no se salvará? También esas son preguntas. Cada uno tiene una pregunta. Sin embargo, Dios nos hablará de la vida eterna como el lugar donde todas estas preguntas quedarán resueltas. Porque en la vida eterna no pensaremos de esposo, esposa, papá, mamá, hijo, hija. Porque dice, todos seremos como ángeles del cielo. Y lo único que hacen en el cielo es santo, 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 cantando así a Dios por toda la eternidad. Ahí los malos pensamientos desaparecen, los malos deseos, las creencias, las ideologías, todo. En el cielo no hay más que la presencia absoluta de Dios y nosotros alabando por toda la eternidad esa omnipotencia de Dios. Por lo tanto, lo que se vive en el mundo es pasajero. Lo que conseguimos en el mundo es pasajero y no nos llevamos nada. Cuando vayamos hacia el cielo, es ahí donde Dios nos dará lo que nos corresponde. Pero el hecho de salvarnos y entrar en la vida eterna, rompemos con todos los esquemas de lo que en la tierra hemos tenido. Ya no hay matrimonio, ya no hay esposo o esposa, todos somos ángeles, todas las almitas están ahí. Y en esa salvación que experimentaremos un día por la misericordia de Dios, nos dice Jesús que seremos transfigurados a modelo de su cuerpo glorioso y que un día resucitaremos. Jesús entonces se remite a la vida con Él, a la vida del cielo, donde nadie es condenado. Quien solo puede juzgar es Dios y condenar en la libertad de su poder. Pero Jesús va a ese ámbito donde nos invita en que cuando lleguemos ahí experimentaremos la resurrección y nuestra vida pasada, lo que vivimos en la tierra, lo que hicimos aquí, Él mismo la tomará en cuenta. Y al tomarla en cuenta, habrá un veredicto de parte del único juez. Si es que por su infinita bondad pasamos al cielo, romperemos los esquemas tan humanos en los cuales hemos estado envueltos. Esclavo o amo, esposo o esposa, pecador o justo, bueno o malo.
Se romperán esos esquemas y será distinto, diferente. Porque ahí arriba en el cielo lo único que busca Dios es que todos como hijos veamos a un solo Padre y el Padre nos vea a nosotros como hijos sin distinción de nadie. Por eso que la resurrección también Jesús hace referencia a que es vida, no es muerte. Los saduceos quedan en el mundo terrenal, porque para ellos después de eso no hay vida eterna, no hay resurrección. Qué corta y miope es su vida, su visión, su concepción. Pero Jesús va más allá y dice, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y el día en que resuciten, todos seremos una legión de ángeles alabando a Dios por toda la eternidad. A eso se le llama vida eterna. A eso se le llama con ver al sumo bien que es Dios y estar alrededor de Él. Por eso es que Dios, en su infinita bondad y misericordia, cuando viene al mundo, nos quiere elevar a ese estatus sobrenatural y no quedarnos en esos modelos tan mundanos. Modelos que lo único que hacen es, muchas veces, hundir en el pecado a otros, sobre todo a los más débiles. Pero Dios lo que quiere es la libertad de los verdaderos hijos de Dios. No se queda en el ámbito de preguntas tan escasas y tan mediocres, sino va al fondo de nuestra propia vida, la cual será transfigurada cuando Él nos llame y cuando descansemos en plenitud al lado de Él. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.